Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy les da la bienvenida a una nueva edición de Opinión 2020. Bueno, conforme avanza y se redondea los cálculos y el conteo de la OMPE respecto a los resultados del domingo 26, estaría pues quedando fuera de la fotografía, como decíamos ayer, premonitoriamente, Juntos por el Perú, ¿no? Esta bancada que había sido propugnada por Yehude Simón, estaría fuera de lista. Se pensaba que iba a ser la 10ª bancada, pero en realidad van a ser 9, porque ya prácticamente al 100% de votos Juntos por el Perú ha quedado en apenas 4.77%, con lo cual no alcanza la valla electoral mínima de 5% para tener una representación parlamentaria. Entonces queda consagrado, digamos, este hecho. Y ahora esos 5 congresistas que se calculaba iban a tener esta agrupación van a tener que ser redistribuidos según la cifra repartidora, una vez concluido el conteo al 100% por OMPE, entre las listas que van desde la cabeza, ¿no es cierto?, en orden descendente. Y eso será ya más adelante, ya nos enteraremos exactamente quiénes serán los representantes que han logrado ingresar luego de esa sorpresiva exclusión numérica o matemática, si ustedes quieren, que no se esperaba el día domingo, pues se pensaba que era una de las agrupaciones integrantes, pero ya las cifras pues no mienten, ¿no? Dicen las cosas como tienen que ser. Y esa es la amarga y dura realidad para Juntos por el Perú. Otra de las agrupaciones que está obligada a replantearse completamente, no solamente en cuanto a su estructura partidaria, no su composición de imagen pública, no y además sus propias estrategias, no solamente de campaña, sino sus estrategias generales y su gestión pública para tratar de reconectarse con la ciudadanía, igual que todas aquellas agrupaciones que han tenido pues unos resultados realmente insignificantes, liliputienses, mínimos, reducidos al máximo, jibarizados, ¿no?, por la voluntad popular el día domingo, ¿no? Entre ellos pues la APA, el PPC, Solidaridad Nacional, Contigo Perú y todas estas agrupaciones, sobre todo aquellas que se mostraron excesivamente agresivas durante la campaña, que fue además un blitzkrieg, ¿no? Una guerra relámpago con mucha suciedad, muy contaminada, con mucha narrativa de odio, ¿no? Bueno, esos son los resultados, y vamos a ver ahora, después de las sorpresas, entre otras, el surgimiento de FREPAP y también el nuevo posicionamiento de Unión por el Perú, ¿no?, que supo marketearse bastante bien, muy astutamente, con la imagen de Gabriel Pérez de Cuéllar, su fundador original a mediados de los 90, pero que no tiene nada que ver con el Unión por el Perú que ha postulado y que ha conseguido pues 15 o 16 congresistas. Estamos, me dicen, ya conectados con Eugenio Medina, prestigioso analista político, para conversar sobre estos temas. Eugenio, muy buenas tardes. Javier Monroy te da la bienvenida. Buenas tardes, un placer saludarlos. Aló. Sí, Eugenio. A la orden. Sí, no sé si alcanzaste a escuchar la introducción que hacía. Por supuesto. Sí. Bueno, justamente queríamos contar con tu reconocida opinión sobre los resultados y cuál es tu lectura, tu interpretación. Bueno, hay muchas lecturas en realidad, y yo todavía voy a tomarme unos días para tener una lectura más integral antes de escribir un columna del Estado Correo, ¿no? Pero podríamos ir adelantando algunas pistas. Concuerdo con usted cuando dice que algunas organizaciones han terminado castigadas. De hecho, yo me presenté por una de ellas, por Solidaridad Nacional, y el jurado de elecciones me excluyó hace un mes y medio. Y bueno, no pude en ese sentido participar como yo hubiera querido, pero sin duda alguna soy parte de los derrotados, digamos así, hablando solidariamente, y creo que tiene que ver mucho con que algunas organizaciones
Juntos por el Perú, Solidaridad, el APRA, Contigo, pero nombrar más relevantes, ¿no es cierto? No leyeron bien esa elección, ¿no? No se leyó que esa elección estaba confrontando no posiciones de derecha y izquierda, sino más bien estaba confrontando a un país que está de alguna manera de acuerdo con el establishment versus otro país que ya está harto de que el Estado peruano y toda la formalidad peruana no le resuelva los problemas. Creo que ese otro Perú se empezaba a mostrar en el voto en Podemos, en el voto en el FREPAP y en el voto en Unión por el Perú. Yo tendré que discrepar con usted cuando dice que el marketing de Unión por el Perú fue por Pérez de Cuellar. Yo creo que el marketing fue por Antauro Humala y que la gente que votó por ellos, por esos tres grupos, ha terminado diciéndonos: queremos el hombre fuerte que resuelva los problemas, sea la figura de Urresti, sea la figura de Antauro, o sea la figura de un grupo teocrático que al final invoca a Dios para que los resuelva. Pero la gente necesita que le resuelvan los problemas, ya no necesita el discurso narrativo de la izquierda a derecha, de si tú eres más marxista, no menos marxista, o eres más capitalista o menos. No, la gente necesita solución de problemas, y esa gente se ha manifestado en esas tres agrupaciones que son las verdaderas ganadoras de este proceso, ¿no? No es Acción Popular que ha perdido Lima, atendiendo al alcalde de la ciudad, que es un partido que tiene más de 50 o 60 años de fundado, y que al final ha terminado con un magrísimo casi 10%, porque, ojo, el porcentaje que le registran la prensa es sobre votos válidos, pero si consideramos el porcentaje sobre votos totales, es menos de 10%. Entonces, la partidocracia tradicional, entre las cuales ya se puede incluir también al Partido Morado, simplemente ha fracasado en esta elección, junto con Fuerza Popular, junto con el APRA, sin duda, con el mismo Acción Popular, y estos nuevos grupos emergentes están expresando un país que no quiere nada con lo anterior. Y yo le puedo decir que si pasaron unas cuantas semanas más, y habrá que ver cómo será la próxima elección del 21, esos grupos van a tener aún mayor presencia política en el Perú. Entonces, esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo ha fracasado el Estado para generar seguridad, cómo ha fracasado el Estado para dinamizar la economía, cómo ha fracasado el Estado para hacer que la gente de los pueblos de Lima no tengan que pasarse 5 horas o 6 horas para ir a Lima porque no hay medios de transporte adecuados. Y creo que por ahí empezaría yo a analizar esta elección. Claro, ahora haciendo la tingencia, cuando nos referíamos a Unión por el Perú y su vinculación astuta con Pérez de Cuellar, es porque hay despachos y hay notas que provienen del exterior, sobre todo de agencias internacionales, donde decían justamente que Unión por el Perú de Pérez de Cuellar logró 17 escaños. Esa era la noticia, que incluso con titulares. Ese fue el marketing internacional, vamos a decir. Pero efectivamente, digamos, la figura, en todo caso emblemática y señera en esta campaña para Unión por el Perú, ha sido la de Antauro Humala, una imagen de un líder absolutamente marginal, ¿no es cierto?, antisistema, y con ciertos proyectos que nosotros consideramos muy peligrosos de dirigismo estatista respecto a la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no es cierto?, que nosotros no aceptamos y consideramos una opción bastante riesgosa. Ahora, eso por un lado, pero por otro lado también está el tema de que efectivamente Acción Popular no se puede considerar un partido nuevo, ¿no es cierto?, un partido novedoso, innovador. Es un partido que ya forma parte de la partidocracia clásica, ¿no?, como estabas diciendo, ¿no?, pero que, digamos, no se ha visto contaminado por toda la retahíla de escándalos y revelaciones y judicializaciones, como sí lo han sentido, por ejemplo, Fuerza Popular o el APRA u otras organizaciones. Entonces, en tanto tal, se han mantenido impolutos, y entonces ese efecto de recordación de marca también, por ejemplo, vinculado a la figura y al legado de Fernando Belaúnde,
puede haber también influido en una especie de reserva de confianza del electorado respecto a alguna organización que debería tener cierto liderazgo y lo va a tener efectivamente con una representación, es la primera minoría dentro de este nuevo Parlamento. Sí, sí, sí. Bien mencionado la primera minoría. Vea usted, yo le quiero mencionar lo que usted mencionó de UPP. Sostengo mi argumento de que la gente votó mirando más a Antauro que a Pérez de Cuellar, en que inclusive el logo no es el tradicional de UPP. Usted notará que utilizaron otro logo. Sí, es cierto. Y sí. que muchas veces el logo hasta lo confundían con el de Juntos por el Perú. Veo raro el logo. Sí. Hay una mezcolanza ahí. Puntualizarle también, mi querido colega, que lo que usted dice puede ser muy interesante en términos de libertades y demás, y yo voy a concordar con usted. Pero el Perú, que está harto de no tener agua potable, de que le violen a los hijos en la calle, de que no tengan pistas y veredas en la puerta de su casa, de que no puedan hacer una vida como hacen otras personas, de que no tengan colegios que sean colegios inducidos que se caen a pedazos por décadas. Esa gente no tiene ninguna sensibilidad con lo que usted y yo tenemos respecto a las libertades de expresión y demás. Para ellos no pasa ese tema. Sí, completamente de acuerdo. Para ese Perú pasan otras cosas. Por ejemplo, Fujimori y Castañeda se hicieron famosos construyendo cosas. O sea, para esa gente, la ciudadanía pasa por el cemento. Nos guste o no nos guste, ¿no? Y por eso que se han construido grandes líderes, entre comillas, incluyendo a Odría, construyendo cosas, ¿no? Y estoy hablando ya del año 50, ¿me entienden? Sí, Entonces, sí. creo yo que cuando, por ejemplo, se ve que el norte no funciona, ¿no es cierto? La reconstrucción del norte no funciona. Que cuando se ve, por ejemplo, que se despilfarra la plata en los panamericanos y meses después hay un incendio en El Salvador y no hay dónde llevar a los heridos, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas van generando una construcción de preferencias políticas que no es por la que pasa usted ni la que paso yo. Eso es lo que quiero puntualizar. Respecto de Acción Popular, usted mencionaba algo muy interesante, ¿no? Las nuevas generaciones ven a Acción Popular como impoluto. Sin embargo, los que ya tenemos casi 60 años, recordamos perfectamente que los dos gobiernos de Acción Popular del señor Belaúnde Terry, que además creo que fue una persona muy culta y muy decente, pero sus gobiernos fueron extremadamente corruptos. El primer gobierno de Belaúnde cae por un hecho de corrupción, por el tema petrolero, y el segundo gobierno tuvo documentadamente muchísimos casos de corrupción, que la historia ha ido dejando de lado, porque después vinieron otros gobiernos aún más corruptos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le voy adelantando algo. Yo he conversado con gente de Acción Popular y hay gente que me dice, los que han salido electos no nos representan. Ha entrado la gente que ha puesto plata en la campaña, ¿no? Y ya le voy diciendo, le voy adelantando ahora a la audiencia, que vamos a ver una bancada de Acción Popular de 3 o 4 cabezas. Y eso yo no sé si le hace bien al país, ¿no? Entonces, yo me temo que estos 9 o 7 grupos que están a terminar como 10 en un solo año, y eso no le hace bien a la construcción de leyes, ni le hace bien a la estabilidad del país. Pero bueno, hay que respetar la democracia y creo que es bueno que hayamos tenido una representación más refrescada, y en ese sentido hay que respetar los resultados y no lamentarnos porque, ojo, y estoy viendo que también algunos dicen, uy, el señor Belaúnde, por ejemplo, el señor Belaúnde decía, qué bueno que han quedado proscritos los movimientos extremistas, conservadores. Y ahora después tiene que decirse, así es, porque se da cuenta que el FREPAP tiene una agenda anti-LGTB mucho más agresiva que la que tenía Solidaridad o la que tenía Fuerza Popular. Entonces, hay que mirar todavía qué es lo que pasa y cómo se decantan las decisiones. Sí. Bueno, tengo que expresar mi coincidencia respecto al tema de Acción Popular, ciertamente. Lo que pasa es que
como ahora estamos pues atravesados por los efectos de la tecnología, la información es más transparente ahora y es más vigente, más actual, y hay mayor democratización de acceso a la información, cosa que no existía en la época pues de la página 11 del IPC y de todo esto que provocó el surgimiento de Velasco Alvarado y todo el militarismo del docenio, ¿no es cierto?, de los años 70, entonces y que terminó pues con el retorno del propio Belaúnde del año 80 aquí. Pero sí, pues, y además el segundo gobierno de Belaúnde también tuvo uno de los más grandes errores estratégicos en la historia de la política peruana, que fue minimizar el surgimiento del Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Además de la corrupción, fue un gobierno ineficaz. Sí, ¿no? sí, y cierto. Permitió el crecimiento del Sendero, que nos costó después la década del 90 para corregirlo, con todas las desgracias y violaciones que tuvieron que hacerse en los 90 y que hasta ahora estamos pagando como un trauma nacional. O sea, viendo la historia como usted lo está viendo acertadamente en el largo plazo, vemos que en el gobierno de Acción Popular es que nace toda esa gran desgracia nacional que nos llevó a esta confrontación con el terrorismo y de lo cual todavía estamos pagando como país. Sí, claro. Ahora también ciertamente ya conocemos, ya se sabe que se ha desatado, a pesar de que digamos, ha pasado las horas y ha pasado el momento del brindis y de la fotografía y del pica pica, ¿no es cierto?, en la sede de Paseo Colón de Acción Popular. Ahora se sabe que hay desatada una práctica guerra civil, ¿no?, por el liderazgo con estos 5 personajes, Vitocho, Mesías Guevara, Barnechea, Muñoz y entonces tenemos aquí toda una bueno, y Descanseco, ¿no? Y Descanseco, por supuesto, y tenemos todo un escenario, sí, un escenario muy muy peligroso, precisamente porque se trata de la primera minoría, ¿no? Claro, y que debería justamente en este gobierno parlamentario de 15 meses ser más bien una representación de una sana transición, pero lo que vemos es que se van a sacar los ojos, es lo que vemos. Porque tienen que sembrar para las elecciones generales de abril del 2021. Sí, pero mire usted, mi querido colega, usted y yo que hemos seguido varias elecciones, sabemos que los que puntean los rankings de las encuestas normalmente no son los que ganan las elecciones, ¿no? Lo vimos con Toledo en el 2011, lo vimos con Keiko Fujimori después en el 2016. Y más atrás con Vargas Llosa, ¿no? Más atrás con, Vargas Llosa es emblemático, sí, pues. No es cierto, Vargas Llosa es el primero de todos, ¿no? Entonces, el electorado funciona de otra manera. Yo creo que, y lo digo como crítica a nosotros, mi querido amigo, ¿no? Yo creo que nosotros, los ilustrados, los entendidos, los que pretendemos saber más que la media, pretendemos, en realidad no sabemos tanto como creemos. Y nos gusta comentar y escribir y muchas cosas, pero el movimiento de la gente es diferente en su formación de preferencias políticas. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Yo le digo directamente, Urresti se ha convertido en un presidenciable. Y no nos sorprenda que los que hoy día le están diciendo a Urresti que es un violador de derechos humanos, no sé cuándo, terminen diciendo vamos a apretarnos la nariz y vamos a votar por él porque al frente tenemos a Tauro Humala, que quiere funcionar a todo el mundo, ¿no? Y sí, eso usted sabe que puede pasar. Completamente. Entonces, yo lo que digo es, tenemos que escuchar y leer lo que está pasando en el Perú, y por eso es muy peligroso el ejercicio de décadas que hemos estado haciendo autodestruyéndonos, o sea, digamos, dando el mensaje a los jóvenes, muchachos, todos los políticos son corruptos, todos los políticos son violadores de derechos humanos, todos los políticos son ladrones. Entonces, claro, ¿qué cosa dicen los jóvenes? Vamos, maestro, vamos a venir a que venga alguien a reventar todo. Es lo que es lo lógico. Y cuando digamos, lo comparan con su situación, que no mejora el transporte, sigue habiendo delincuencia, hay impunidad para los corruptos, entonces dicen, vamos muchachos, que borren todo una vez y empecemos de nuevo, ¿no? Eso es lo que está pasando.
Entonces, nosotros hemos generado este ambiente y tenemos que asumirlo, ¿no? Sí. Y yo le digo derechamente, puede la cosa ser mucho más grave, porque de repente tenemos a un movimiento teocrático fundamentalista ganando la presidencia por una próxima elección. Precisamente. Ya no estoy hablando de ciencia ficción, ¿me entiende usted? Sí, precisamente. Entonces, ¿no? Vamos a poner las cosas como son. Claro, precisamente, digamos, haciendo un análisis comparativo respecto a los resultados de la elección de 2016, donde había una figura de contienda presidencial, un escenario de contienda presidencial que no ha sido el caso ahora, y el efecto de arrastre entonces era muy claro. Acá ni siquiera las cabezas de lista han sabido proyectar o presentar o exponer sus idearios y sus núcleos duros de programáticos, ¿no es cierto? Ha habido todo un fracaso ahí, incluso con los debates del Jurado Nacional de Elecciones. Pero lo que digo es, en ese momento había una mayoría muy clara, que era la de Fuerza Popular con 73 congresistas, y ahora hay 10 minorías. O sea, o el pueblo en realidad es muy sabio y ha visto que darle el poder completamente a la oposición, a una minoría apabullante como fue en el 2016, ha sido una elección dura, y entonces ahora no han querido repetirlo, ¿no es cierto? Y han hecho una distribución de poder parlamentario, ¿no es cierto? Entonces, o es muy sabio el pueblo, en realidad no ha sabido votar ni entonces ni ahora. Entonces, ¿cuál sería la lectura que se puede hacer ahí? Yo veo una lectura alternativa, mi querido colega. Yo creo que el fujimorismo, con todos sus defectos y con todo su pasado oscuro, ha sido durante muchos años un bálsamo de contención de gran parte del electorado que ahora, al no tener ese bálsamo, porque lo hemos diluido, ¿no es cierto? O sea, el fujimorismo ha sido reducido a su misma expresión, desde su lideresa hasta sus congresistas. Al no existir el fujimorismo, ese electorado ha ebullido, ¿sí? Ha ebullido. Y está ahora manifestándose en expresiones autoritarias y hasta totalitarias. Recordemos lo que pasó en el siglo XX. Creo que usted es un hombre que le gusta la historia. El APRE en su momento hizo la misma función, ¿sí? La misma función, contuvo de alguna manera algunos ímpetus totalitarios que había. Pero había una diferencia. Cuando el APRE se desgastó en su momento, apareció la Fuerza Armada y apareció el gobierno militar. ¿De acuerdo? Hoy en día los militares ya no son alternativas, ¿no? Sin embargo, vea usted, Podemos y UPT están liderados por 2 militares. Sí. Vea usted. Entonces, está el pueblo lanzándonos un mensaje histórico. Nos está diciendo, ¿no?, que si no tenemos un bálsamo de contención, que de alguna manera es el fujimorismo, por el recuerdo de lo que había hecho Fujimori, y destruido ese bálsamo, el pueblo profundo se expresa buscando una solución autoritaria que resuelva los problemas. Y eso nos cae a todos nosotros, porque ese pueblo no está distinguiendo si usted es fujimorista o si yo soy de Solidaridad o si fulano es caviar o el otro es comunista. No, simplemente está diciendo, estos tipos fracasaron en lo que nos estaban diciendo y ahora queremos alguien que ponga la solución de arriba y nos resuelve el problema. ¿Me entiende usted? Sí, claro, por supuesto. Eso es lo que está pasando. Pero por supuesto, además, si recordamos al mismo Basadre cuando hablaba de los 3 tipos de militarismo, entonces hablaba también de cierto paternalismo militar en la idiosincrasia peruana, y estos anhelos han estado siempre ahí presentes, y de repente los resultados de este escenario están dando la razón a esto. La figura del señor Urresti, realmente nosotros ya igualmente lo consideramos presidenciable, y es más, tanto que se decía que se necesita una mano dura, ¿no es cierto?, en un contexto de desorden, ¿no es cierto?, de caos y de anarquía, y de tanta corrupción, surge la figura de poderosa, potente, ¿no es cierto?, atrevida, incluso osca y grosera del señor Urresti, y eso genera simpatías, ¿es cierto? Sí, claro, por supuesto. Porque el pueblo, cuando está maltratado,
se expresa de esa manera, de la manera osca, de la manera ordinaria, de la manera grosera. Y la manera cachaca, como dicen, ¿no? Y es la misma manera en la que usted y yo nos expresaríamos si tuviéramos que vivir en Pachacute, por decirle, ¿no? Si no tuviéramos servicios públicos. Sí, pues. Y en la noche los delincuentes campearan en la puerta de nuestra casa. O sea, también tenemos que hacer un ejercicio, ¿no? de realpolitik, ¿no? Sí, de entender que nosotros, con todos los modelos que podemos tener en la mesa, no hemos dado respuestas concretas a esas demandas, a estos embalsamientos de necesidades, y que apenas en una elección tiene la expresión en asunto. ¿No? Sí, cierto. Yo lo veo así, o sea, yo no lo veo con pesimismo, pero sí lo veo como una extraordinaria oportunidad de mirarnos a nosotros mismos. Pero lo veo sí con algún pesimismo en lo siguiente. Cuando tuvimos el Sendero Luminoso en los 80, debimos aprender esa lección. Y yo lo voy a decir de esa manera, mire usted, si Sendero hubiera aparecido ahora, de repente hubiera tenido un éxito que no tuvo en los 80. O sea, así de delicada está la situación, mi querido amigo. Sí, haciendo un análisis contrafáctico. Si no reaccionamos entendiendo que la bronca no puede ser desprestigiándonos unos a otros, sino construyendo un Estado que funcione, para que el país funcione, estamos llevando las cosas directamente a algo como Antauro o como Grecia o como algo incluso más radical. Sí. Un salto al vacío. Sí. Un salto al total vacío. Sí. ¿No? A ver, caballero. Si Venezuela, siendo un país 300 veces más rico que el Perú, ¿ya? Germinó a Chávez y a Maduro, ¿ya? ¿Por qué en el Perú, que es un país mucho más postrado, mucho más atrasado, mucho más castigado desde la geografía misma, ¿por qué le puede ocurrir lo mismo? O sea, tenemos que dejar de vivir en el mundo de las telenovelas y entender qué es el Perú, ¿no? Y yo creo que cuando se dicta clase de ciencia política en el Perú, las universidades deberían tener una fila en los pueblos, en Huaycán, en Pachacute, para que ahí se entienda qué cosa es hacer ciencia política en el Perú, ¿no? Y no andar por las nubes pensando que somos Francia, que somos París, que somos Londres. No. El Perú es ese, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos está gritando esta elección en la cara. Si no lo queremos escuchar, bueno, atengámonos en las consecuencias, punto. Sí, completamente de acuerdo con eso, Eugenio. Muy amable, muy agradecido por tan importantes opiniones. Ha sido una conversación bastante rica, en conceptos y en diseño de escenarios contrafácticos también. Espero que podamos conversar en otro momento. Ojalá fuera aquí en vivo, en cabina. Ya nos volveremos a tener la oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias, Eugenio. Bien, un placer. Amigos, vamos a una pausa, ya regresamos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Economía. Política. Actualidad. Entrevistas. Y reportajes. Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Uno de los sentidos que tiene el Adviento justamente es que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Cuando Jesús muere,
¿no? Y como bien dice el credo, ¿no? Murió, bajó a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Sentía que quería ofrecerle a Dios y tomarme un tiempo de oración más determinado, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Los esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Canal Identidad en Cura para Todos por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Bien, amigos, estamos aquí de regreso en Opinión 2020, Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio. Bueno, ayer ha sido un día histórico también, porque en medio de todo el tema del conteo de la OMPE para definir las posiciones de las organizaciones políticas y de las agrupaciones que tendrán representación parlamentaria a partir de marzo próximo, ¿no es cierto? Hemos asistido al desenlace de toda esta colección de audiencias, 11 audiencias en las cuales, además con más de 100 horas de, ¿no es cierto?, de reuniones y de comparecencias, el juez Zúñiga finalmente dictó nuevamente prisión preventiva para Keiko Fujimori por 15 meses. Hay una controversia abierta, incluso muy técnica, entre especialistas, expertos. Acá nosotros, amigos, hemos hecho ya hace bastante tiempo un deslinde en el sentido de que personalmente la posición individual es que nosotros estamos en contra de la prisión preventiva en general, ¿no? No solamente porque se trata de la última ratio, no sé, o sea, la última opción dentro de las que están disponibles por la Fiscalía y por el Poder Judicial, ¿no es cierto?, para un procesado, sino porque en realidad es una posición incluso doctrinaria la que tenemos, que una persona, un ciudadano, no debe cruzar una cárcel mientras no tenga una sentencia condenatoria, ¿no es cierto?, firme, ejecutoriada, porque el asunto de la privación de la libertad de un individuo es un asunto sumamente grave, sumamente delicado y sumamente traumático. Entonces, más allá de eso, las reglas del juego están establecidas y hay reglas también para el tema de la prisión preventiva, pero nosotros consideramos que el juez Zúñiga cometió un exceso y una interpretación indebida, inapropiada de los hechos, lo cual además estaríamos diciendo también en el caso, no se puede comparar exactamente, ¿no? Pero doctrinariamente el caso de los Humala también. Acá no hay temas políticos, partidarios ni ideológicos. Aquí el tema es básicamente de respeto a la dignidad de la persona humana y a la transparencia del proceso. Estamos en contacto con el doctor Julio Rodríguez, prestigioso jurista, profesor universitario, ¿no? Y él tiene una opinión muy formada, lo hemos escuchado y queríamos pedir su opinión también para el público de Opinión 2020 con el alto tráfico digital que tenemos en doble señal. Julio, muy buenas tardes, bienvenido a Opinión 2020. Muy buenas tardes y muchas gracias por la gentil invitación. Bueno, más o menos hemos expresado nuestra opinión. No sé qué es lo que se podría decir respecto a esta resolución del juez Zúñiga. Bueno, para comenzar, creo yo que esta decisión, por donde sea vista, es una decisión que está plagada de irregularidades, sobre todo si se toma en cuenta el estándar que ya había establecido
la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1 de 2019. Me refiero a que incluso desde el solo hecho de tener, como usted lo acaba de señalar válidamente, más de 100 horas de audiencia, esto pues definitivamente la Corte lo había estructurado como que era innecesario. Ese debate detallado de los elementos de convicción es propio ya de un enjuiciamiento, no es propio de una medida coercitiva que tiene un carácter transitorio. Correcto. Simplemente con fines de asegurar la presencia del imputado durante la investigación y eventualmente evitar que ciertos comportamientos obstruyan la justicia. Sí, ciertamente. Ahora, justamente, o sea, entonces se le estaría dando la razón a aquellos que dicen que ha habido pues una sentencia previa, ¿no es cierto?, en medio de lo que era un auto, la resolución de un auto de prisión preventiva, ¿no es cierto?, se ha desarrollado lo que sería el contenido de un juicio oral, lo que adelanta una condena de la señora Keiko Fujimori, y lo que desvirtúa en general el proceso mismo. Incluso cuando escuchamos al magistrado Rafael Vela decir que digamos que el plazo de 15 meses considera el vencimiento de la investigación y la duración de un posible juicio oral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque si ellos mismos han dicho que iban a acusar formalmente dentro de 2 meses, ¿para qué piden una prisión preventiva de 15 meses? Bueno, es que ahí vienen las contradicciones absolutas y evidentes que en este caso se están teniendo, y que lo que a uno lo llevan a pensar necesariamente es que no estamos ante un proceso que se esté materializando sobre la base de respeto a estándares internacionales de derechos humanos, entre ellos obviamente el debido proceso, porque si están argumentando que hay una actitud de carácter obstruccionista y adicionalmente señalan que ya la investigación está prácticamente concluida y que en tan solo 2 meses van a acusar, ¿cuál es la necesidad pues de establecer una prisión preventiva de 15? Correcto. No tiene sentido. Sí, no tiene ningún sentido. Entonces, eso estaría evidenciando que hay una agenda realmente casi obsesiva de parte de la Fiscalía respecto a la señora Fujimori, cuando incluso hay otros acusados de otras tiendas políticas que tienen una situación bastante más ventajosa que la de ella, ¿no? Por no mencionar al señor Toledo o a los mismos Humala. Se sabe que hay diferencias de matices y procedimentales en los casos, pero ¿qué se puede decir respecto a esto? ¿Hay un ensañamiento con la señora Keiko? En realidad los procesos no se parecen. Mire, yo no podría llegar a establecer desde esta perspectiva subjetiva si hay ensañamiento o no. Lo que sí puedo hacer es una comparación material respecto a las circunstancias de los casos que tienen cierto grado de similitud. Y digo cierto grado porque también hay que partir de una condición que es muy diferenciable. Distinta es la imputación que tiene, por ejemplo, Susana Castañeda, Alessandro Toledo, la expareja presidencial Humala Heredia, porque la atribución que tienen ellos está básicamente ligada a estar en una condición de perceptores de dinero durante el ejercicio de la función pública. Entonces eso marca radicalmente la diferencia respecto a otros imputados, entre ellos, por ejemplo, Keiko Fujimori. Correcto. Ahora, la argumentación del juez Zúñiga respecto a que el arraigo domiciliario de la señora Fujimori no ha sido suficientemente sólido y que eso, además, ¿no es cierto?, del peligro procesal que considera, que entre ellos el peligro de fuga, basándose en que en la prognosis de la pena, ¿no?, que podría ser hasta 15 años, esos serían elementos que le dan a él una base o una fundamentación, creemos nosotros, forzada, ¿no?, para pretender justificar esta prisión preventiva. Es absolutamente subjetivo y sumamente arbitrario. Incluso eso va en contra de lo que justamente el pleno casatorio que hablaba justamente del tema de la prisión preventiva había establecido, porque ese pleno había dicho que los criterios son tal y cual, y esos criterios han sido pasados por alto por el juez Zúñiga. Mire usted, yo
estoy apreciando de manera reiterada que lamentablemente el gran esfuerzo que hace la Corte Suprema, y en este caso sobre todo de la decisión de marcar líneas de interpretación respecto a la prisión preventiva encabezada por el magistrado San Martín Castro de manera bastante adecuada y con mucha solvencia, se pasan por alto por todos los jueces y no respetan el carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento que tienen estas decisiones de la Corte Suprema, porque en verdad, mire usted que la Corte ha sido categórica, el quantum de la pena es insuficiente. El que una persona, por ejemplo, lo ha dicho, tenga un domicilio alquilado, no significa que no tenga arraigo domiciliario, porque si no, imagínese usted, casi las 3/4 partes de este país no tienen domicilio propio, y sería absurdo que por eso determinemos que tienen una condición potencial de fuga. La pena del delito por sí sola, lo han repetido incansablemente, es insuficiente. Tiene que ir aparejado a otros elementos que puedan determinar de manera nítida y objetiva, no sobre la base de criterios subjetivos, conjeturas, suposiciones, especulaciones, sino de elementos fácticos. Sí, pues lamentablemente. Ahora, a ver, sobre el tema de la resolución del Tribunal Constitucional que el juez Zúñiga consideró que no era vinculante, precisamente por su origen, ¿no es cierto?, de 4 votos contra 3, que consideraba pues una mayoría precaria y que en tanto tal no tenía la fuerza coercitiva o vinculante para que sea tomado en cuenta en un proceso como el que hemos visto el día de ayer. ¿Eso es así? A ver, hay que ser claros que para que la Corte Suprema, para que el Tribunal Constitucional pueda generar una línea de obligatoriedad interpretativa, está necesariamente ligada a que hayan por lo menos 5 votos. Pero no significa tampoco que decisiones del Tribunal Constitucional respecto a derechos fundamentales, como sucede en los casos que resuelve de amparo y habeas corpus, no generen criterios que puedan ser seguidos válidamente por los jueces de la República. Entonces, no es que simplemente porque ha habido un 4-3 yo no le hago caso. No, así es, si ha habido un 4-3 es que ha habido un debate, que ha habido una controversia entre los magistrados del Tribunal Constitucional y han expresado cada uno su línea de interpretación. Pero eso no significa que, sobre todo si esta decisión está vinculada a este caso precisamente, y muchos de los elementos que ha presentado el fiscal son repetidos ya, han sido básicamente reiteraciones de una enorme cantidad de presupuestos que había presentado en el pedido anterior de prisión preventiva, el juez no vaya a tomar en consideración aquello que la Corte, que el Tribunal Constitucional respecto a esos hechos ya había generado una decisión. Correcto. Ahora, para no dejar pasar lo que hemos mencionado respecto al Pleno Casatorio de la Corte Suprema, cuyos criterios relativos al examen de la prisión preventiva no han sido tomados en cuenta y en general no están siendo tomados en cuenta, especialmente con este juez Zúñiga que ha decretado esta prisión preventiva. Si no las están tomando en cuenta, no hay una actitud prevaricadora, o en todo caso no se les puede abrir un proceso interno. ¿Cuáles son los protocolos ahí? Se supone que es una obligación, ¿no es cierto?, técnicamente. Correcto, es una obligación, pero en el ámbito penal esa obligación no tiene consecuencia jurídica. ¿A qué me refiero? Si un juez no aplica la ley vigente, sino una derogada, si un juez cita prueba inexistente, cita hechos falsos, prevaricato, el juez prevarica. Pero no dice nada el Código Penal respecto si es que el juez incumple un acuerdo vinculante de la Corte Suprema. Yo entiendo que ahí, por un criterio de tipicidad, necesariamente el Código Penal debería ser modificado para que un juez que no respete el obligatorio acto de cumplimiento de los acuerdos emitidos por la Corte Suprema de carácter vinculante también cometa prevaricación. Eso no significa que el juez se puede apartar de lo que la Corte Suprema diga
pero tendría que motivar de manera absolutamente extraordinaria porque se aparta de ese criterio. Recuerde usted que un juez también puede no aplicar una ley en un caso concreto por hacer un control difuso de la Constitución. Claro. Y entiende que esa norma vulnera la Constitución, pero el juez tiene que explicarlo, motivarlo, fundamentarlo, no simplemente acabar recibiendo de espaldas al acuerdo sin ningún tipo de consecuencia. Ahora bien, los jueces de la República pues tienen absoluta autonomía. No están sujetos a mandato imperativo. Hay también un criterio muy claro establecido en el ámbito disciplinario que tienen que obedecer las órdenes que se emiten jurisdiccionalmente por la instancia superior. Si interpretamos eso de esa manera, podría abrírsele un procedimiento en el órgano de control interno por inconducta en el ejercicio de la función, pero no podríamos hablar de que este juez estaría prevaricando. Correcto, está clarísima el distingo que hay que hacer ahí. Pero entonces, si vemos la naturaleza del pleno casatorio de la Corte Suprema y vemos la resolución del juez Zúñiga de ayer, estamos descubriendo que en realidad este pleno no tiene un carácter vinculante. Para él no, aun cuando el pleno ha dicho que tiene carácter vinculante. Por eso yo sí apoyo la posibilidad de que el Código Penal sea reformado y se incorpore como también un presupuesto del delito de prevaricación para jueces a nivel de toda la República, el incumplimiento de la línea obligatoria de un acuerdo vinculante de la Corte Suprema. Correcto, está claro eso. Ahora, por último, doctor Rodríguez, el video que ha presentado públicamente la señora Fujimori, básicamente encarga a su esposo iniciar las acciones necesarias para conseguir el apoyo de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, pero hasta donde sabemos, no necesariamente en casos como tiene que agotarse la vía interna. Hay casos en los cuales se pueden activar estos mecanismos. ¿Esto es posible? ¿Es viable? Sí, claro que es viable, porque las normas internacionales que para el caso peruano acaba siendo ley porque hemos firmado los tratados correspondientes de respeto a derechos humanos, permiten que se acuda a una vía internacional y no agotar la instancia previa si es que se puede demostrar claramente que al interior de ese Estado no existe ninguna garantía de que la decisión que se va a tomar sea una decisión que respete estos estándares de derechos humanos. Entonces podría evitarse esta vía previa, más aún en el caso de ella, porque de manera recurrente se evidenció que no se cumplieron ciertos estándares que la Corte ya había determinado, me refiero a la Corte Interamericana, respecto a lo que es prisión preventiva, sobre todo también tomando en consideración que ya hay informes que califican al Perú como un país que está abusando de esta institución. Sí, eso es cierto y es muy perjudicial para la tradición de un país como el Perú, que ha tenido justamente una presencia importante en la historia jurídica del hemisferio, sobre todo como respetuosa de estos estándares, pero lamentablemente no se están cumpliendo. Doctor Rodríguez, muchas gracias por sus apreciables opiniones y ojalá lo tengamos por aquí por los estudios muy pronto. No, claro que sí, muchas gracias a ustedes y quedo atento a que en alguna otra oportunidad puedan ustedes comunicarse conmigo y estaré gustoso de brindarle mi opinión, que como vuelvo a decir es absolutamente técnica, desprovista de todo apasionamiento político, aun cuando siempre hay que decir lo que los expertos en análisis político mencionan, ¿no? En política no hay nada que sea casualidad, y mire usted que la prisión preventiva de Keiko Fujimori coincidentemente vencería en abril del 2021, 27 de abril, cuando la campaña está agotada, ¿no? Sí, así es. Ese es un dato curioso, por decirlo menos. Bien, muchas gracias, doctor Rodríguez. Bueno, a ustedes, muy buenas tardes. Amigos, vamos a una pausa y regresamos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar.
Economía. Política. Actualidad. Entrevistas. Y reportajes. Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Uno de los sentidos que tiene el Adviento justamente es que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Cuando Jesús muere, ¿no? Y como bien dice el credo, ¿no? Murió, bajó a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Sentía que quería ofrecerle a Dios y tomarme un tiempo de oración más determinado, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Los esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Canal Identidad en Cura para Todos por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Bien, amigos, estamos en el tramo final aquí en Opinión 2020. Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio. Bueno, han escuchado ustedes al doctor Julio Rodríguez, un connotado jurista, profesor universitario, autor de libros, y además abogado litigante en casos emblemáticos en el sistema de justicia nacional, argumentar, ¿no? Los extremos absurdos completamente, en los cuales se ha apoyado el juez Zúñiga para decretar esta prisión preventiva nueva, segunda, contra Keiko Fujimori. Ahora, repetimos, insistimos y enfatizamos, aquí no estamos defendiendo a la persona misma, ¿no es cierto?, la señora Keiko, porque estaríamos diciendo exactamente lo mismo si se tratara de aquellos que son sus enemigos políticos en la otra orilla ideológica, por ejemplo los señores de Humala. Diríamos exactamente lo mismo. Acá lo que estamos criticando es la falta de coherencia y la falta de sostén jurídico, ¿no es cierto?, para argumentar la privación de la libertad de una persona en un proceso que se supone que ya está pues listo para que la Fiscalía presente la acusación formal y se inicie el juicio oral. Entonces, si los propios representantes del Ministerio Público están diciendo que en no más de 2 meses se va a presentar la acusación formal, ¿para qué? ¿Cuál es el interés de pedir 15 meses de prisión preventiva cuando la naturaleza, el origen, la esencia de la prisión preventiva es asegurar la presencia, ¿no es cierto?, material y de los individuos que están procesados en un fuero? Entonces, acá se ve que no es así. La intención y el propósito de la Fiscalía no es asegurar la presencia del imputado en el proceso, sino extender o asegurar, encadenarlo, ¿no es cierto?, ponerle los candados para que esta privación de libertad les deje a ellos libertad de maniobra para poder proseguir hasta la etapa intermedia primero y luego la etapa ya abierta del juicio oral, ¿no? Entonces, es lo que a nosotros nos parece desde el punto de vista analítico, vamos a decir así. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, el argumento presentado por el juez Zúñiga respecto a que la señora Fujimori no tiene arraigo domiciliario sólido, ¿no es cierto?, o que su arraigo domiciliario es sumamente débil? ¿Por qué? Porque no ha comprado una casa teniendo los recursos para eso. Bueno, eso ya es entrar, invadir, ¿no es cierto?, intrometerse en el fuero absolutamente individual, familiar, ¿no?, de las personas. La persona tiene libertad de hacer lo que quiera con su capital, con sus recursos económicos. Si no quieren ellos comprar una casa, sus razones tendrán,
¿no? Pero como decía el mismo doctor Rodríguez, el 60-65% de los peruanos no tiene casa propia. Y por lo tanto, no vamos a entrar en la especulación realmente ilógica, ¿no? De que en la eventualidad de que ellos sean procesados por alguna causa, ¿no? Se les va a imputar también que hay un peligro de fuga porque no tienen una casa propia, cuando la realidad económica e informal de este país es así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a dejar el tema ahí, vamos a ver qué cosa es lo que ocurre en los próximos días. Queríamos referirnos más bien a la importante invocación y exhortación e invitación abierta que ha hecho el presidente de la República, señor Vizcarra, a 6 partidos que ya han asegurado su presencia en el próximo Parlamento, para juntarse, reunirse y hablar sobre la necesidad de conciliar, ¿no? Y emprender pues la culminación de la reforma política, por ejemplo, del sistema de justicia. Esto también para asegurar que las reglas de juego electorales en la justa de abril del 2021 tenga un escenario mucho más limpio, más transparente, más ordenado, ¿no es cierto? Y más legítimo, más representativo de lo que ha sido la contienda de 2016, absolutamente contaminada por una serie de efectos procedimentales y de representación nacional. Consideramos que esta va a ser una oportunidad importante justamente de reencuentro, de reconexión entre el Ejecutivo y quienes van a representar al Poder Legislativo a partir de marzo próximo. Perdón. Vamos terminando con el comentario de que 11 ex legisladores del antiguo y disuelto Congreso han conseguido recuperar presencia en este Congreso, ¿no? Esperemos que no cometan los mismos errores que obligaron al presidente Vizcarra a extinguir su mandato parlamentario, y creo que han aprendido la lección y han aprendido a reconectarse también con la ciudadanía, ¿no? Habíamos aludido más temprano a que Juntos por el Perú, la organización de Yehú de Simón, prácticamente ha quedado fuera de la fotografía oficial de este nuevo parlamento, ¿no? Porque no ha alcanzado la valla electoral, quedaban apenas 4.77. También está el otro dato que respecto a que Podemos, FREPAP y el Partido Morado ganan en Lima, pero ojo, el Partido Morado ha sido relegado porque se esperaba, tenían una expectativa mucho más elevada de resultados y han quedado muy por debajo, como producto de y por efecto de los escándalos en los que se vieron envueltos 2 prestigiosos líderes, el principal, su candidato presidencial, el señor Guzmán, y el general Mora, en su momento por escándalos familiares, ¿no? Entonces, para que veamos también cuál es el peso de estos asuntos a la hora de ser sometidos al examen y al escrutinio público. Entonces, ya las elecciones en política están dadas y son clarísimas. Los partidos que han perdido han desaparecido del mapa electoral y del mapa político en general, el PPC, el APRA, Solidaridad Nacional, Contigo Perú, el partido que fundó el mismo, o mejor dicho, con los que quedaron, ¿no es cierto?, de los que salieron de la lista del señor Kuczynski, han dicho que van a hacer toda una reingeniería política para recuperar el favor ciudadano y entender cómo funciona la calle, ¿no? Y cuáles son las expectativas y demandas sociales que están ahí y que ellos no han sabido leer o interpretar. Bueno, esperemos que así sea. La elección ha sido dura y esto todavía tiene para seguir dando una serie de parámetros para las próximas contiendas electorales. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Javier Monroy les da las gracias por su atención. Estaremos volviendo a conversar el día de mañana. Muy buenas tardes.